Estamos probando el directo. ¿Se escucha bien? Sí. Ya se escucha bien, ¿no? Perfecto, pues vamos a empezar con la introducción. Bueno, pues hoy comenzamos con la primera charla de introducción a lo que es la aplicación del árbol, el árbol de la vida. Un poco de eco de la ventana. Vale. Bien, pues sobre el árbol de la vida, ¿no? Como símbolo,
Desde la Escuela de Autorrealización estamos empezando a dar una serie de charlas sobre el árbol de la vida y yo como psicólogo, psicoterapeuta, estudiante de la Escuela de Psicología y Cábala de Mario Sabán, pues estoy incorporando en mi psicoterapia transpersonal el símbolo del árbol de la vida. El símbolo del árbol de la vida viene a ser el símbolo del alma que describe el proceso de manifestación que va desde el espíritu a la materia. Es un símbolo que nos muestra cómo un espíritu, una idea, realmente, el proceso de esa idea es cómo es manifestada en el mundo real, en el mundo de la materia, y viene, es decir, este símbolo que utilizan los cabalistas, proviene de las enseñanzas de la Torá, del libro de la Torá. Es una forma también de comprender mejor la psique humana y todos nuestros potenciales, todos los potenciales que alberga nuestra psique. Y además es un recurso muy valioso para el crecimiento personal. Es una herramienta muy poderosa que te ayuda a entender todas nuestras partes, nuestras energías, nuestras potencialidades, podríamos llamarlo así, nuestras potencialidades en nuestra psique, y también nos ayuda a equilibrarnos. El árbol de la vida, como se muestra aquí en la imagen, está compuesto de 10 esferas, o también llamadas sefirot, en hebreo, y unidas entre sí por senderos. Esos senderos son las etapas de manifestación del alma humana que transita desde la tierra, que es Malhut, hasta lo que se considera el todo, la unidad o la divinidad en Keter. Además, las 10 sefirats se consideran que son emanaciones de esa unidad, de ese creador que creó el universo, a través de estas 10 emanaciones, y cada etapa, cada sendero, es una etapa de la conciencia subjetiva. Entonces, son 10, y es importante que sea el número 10, porque así como 10 son los dedos que tenemos en las manos, y 10 es la base de nuestra matemática decimal. En cada sefirá, en cada esfera, se manifiesta un aspecto de la revelación del potencial del resto del árbol. Es decir, que cada sefirá es como un fractal del árbol entero, pero a la vez posee unos símbolos, unos arquetipos que lo hacen diferente del resto de las sefirá. Además, también, no solamente vemos las sefirot como arquetipos, como formas, sino que también esto a la vez es un circuito de cómo la energía desciende desde el espíritu, desde la creación, desde la emanación, cómo va descendiendo por el árbol de la vida hasta llegar a la parte más baja, que es la manifestación, y se densifica para formar la materia. Esto tendríamos en física, tendríamos la idea de la vibración, una vibración de un potencial que pasas de ser una vibración muy elevada y a manifestar una energía muy elevada a densificarse hasta formar el átomo, hasta formar la materia. Aquí tenemos el ejemplo de las 10 sefirot, las 3 superiores, que es la tríada de los intelectos. Tenemos las 6 de abajo, que son las emocionales, incluyendo a la más baja de todas, que es llamado Malhut. Nosotros vamos a ver aquí lo que es el árbol de la vida psicológico o del universo Yetzirah. Bueno, esto iremos explicando porque es bastante complejo, pero en la Cábala se habla de varios universos. Para que os hagáis una idea, la diferencia es que ellos, los cabalistas, visualizan al ser humano es como una caja dentro de otras cajas, como una muñeca rusa, ¿sí? Que entra dentro de muchas cajas. Entonces nosotros tenemos como diferentes cuerpos. Tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo etéreo,
un cuerpo astral incluso, y un cuerpo mental. Entonces, cada cuerpo, por así decir, es un universo en sí mismo. Nosotros aquí, en este espacio-tiempo de aquí y ahora, percibimos con nuestros sentidos el cuerpo físico. Incluso podemos llegar a percibir el cuerpo energético. Pero bueno, cuando dormimos, por ejemplo, cuando entramos en estados de conciencia ampliados con plantas, conectamos con el cuerpo astral y el cuerpo mental, que puede irse a otros lugares y percibir otras realidades sin tener que salir, o sea, sin tener que desplazar el cuerpo físico. Entonces tenemos diferentes dimensiones. Hoy vamos a hablar de lo que es la dimensión psicológica, que se llama el universo de Yetzirah, porque es lo que nos interesa a nosotros como psicoterapia. Pero es importante saber que, aunque en un primer momento trabajemos desde lo psicológico, en un segundo momento tenemos que ir desde lo psicológico hacia lo cosmogónico o cosmológico, porque para la Cábala no hay diferenciación, es decir, las mismas fuerzas, los mismos símbolos que mueven el universo físico, mueven también la psique, y la psique no está diferenciada, esa diferenciación o esa escisión entre lo que es la psique individual y el universo es una diferenciación que viene del racionalismo, básicamente, desde Descartes, la modernidad que escinde aquello que no puede, de alguna manera, lo que es subjetivo lo diferencia de lo objetivo. Pero, o sea, las antiguas filosofías sabían, por eso toda la astrología sabe que el movimiento de los astros influye en la psique humana. Bueno, si vamos al árbol de la vida, vemos cómo realmente está dividido en 3 columnas, se habla de 3 columnas, el pilar de la derecha, el pilar del centro y el pilar de la izquierda, que está simbolizado con estos colores. El pilar de la derecha es llamado el pilar de la misericordia y se le atribuye de la sabiduría también, la misericordia, que realmente tiene que ver con la expansión, con el descenso de la luz por el árbol de la vida y la expansión, la salida de la luz por la expansión. Y se le atribuye un principio masculino en el sentido de un principio activo, que estaríamos hablando como el yin y el yang. Es el principio activo, el principio de expansión, del dar. Mientras que la columna de la izquierda es llamado también el pilar del juicio o de la severidad por la propiedad que tiene de contraer la energía, de contracción, de limitar. Y se le atribuye el principio femenino o el principio receptivo, porque es la parte del árbol que recibe. La columna del centro es el pilar del equilibrio y es donde están situados, donde está situada la conciencia individual, los yoes. Entonces ya podemos observar cómo hay tenemos 3 en la derecha, Jokma, Gesed y Netzach, 3 en la izquierda, Binah, Geburah y Hod, y 4 que realmente son 3, ¿vale? Ahora habréis contado uno más, que es el 11, pero el Da'at, que ahora explicaremos lo que es, el Da'at realmente no es una sefirá, sino que es algo que vino después del origen, de la creación, por eso se dice que son 10 y no 11, 10 y no 9. Y tenemos las 3 del interior, de la columna central, que son Yesod, Tiferet y Keter. Hoy vamos a dar unas pequeñas pinceladas, sobre todo hoy me apetecía mucho hablaros sobre el origen sobre la caída del paraíso y de cómo nosotros podemos entender el sufrimiento humano, el sufrimiento, todos los síntomas que en psicología se hablan de trastornos mentales, y bueno, el carácter de las personas. No podemos entenderlo más en la de la vida. Es importante saber que, bueno, también tenemos que esta simbología está presente en otras culturas, por ejemplo, en la cultura védica, en la cultura hindú, lo tenemos en los 7 chakras, que las 7 chakras realmente son todos las sefirot, pero apiladas en una sola columna. Tendríamos el primer chakra, segundo chakra, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo chakra. Porque la polaridad, Netzach, Hod, Geburah, Gesed y Binah, Jokma, formarían realmente un solo chakra, pero están
está polarizado esa energía. Este árbol cabalístico se puede contemplar como el microcosmos desde dentro o el macrocosmos desde fuera. Nosotros lo estamos mirando como el microcosmos, en el sentido psicológico, del alma humana. Bueno, es importante saber que hay un mito, ¿no? Y el mito del origen del origen del ser humano, que aparece en la Biblia, que es en la Torá, sobre la caída de Adán y Eva, sobre la caída de la conciencia del ser humano. Y este mito explica muy bien el momento en el que nos encontramos como civilización y como seres humanos, y el sufrimiento que hemos creado y que creamos en nuestra mente debido a esa gran caída. Bueno, la caída del Bereshit, la caída del árbol de la vida, para los cabalistas, se habla simplemente de que la serpiente, bueno, el árbol del conocimiento del bien y del mal, realmente tiene que ver con la conciencia dual, la conciencia del bien y del mal, la conciencia del juicio, de aquello que es bueno y aquello que es malo. Como vemos en la imagen, la serpiente, la cara de la serpiente, que está mirando hacia Eva, está situada justo debajo de los tres, en el árbol, ese es el árbol de la vida, está situada justo debajo de los tres intelectos superiores, de Jochma, Binah y Keter. Entonces, lo que hizo la serpiente, metafóricamente hablando o simbólicamente hablando, lo que hizo la serpiente fue separar, como escindir el ser humano, los intelectos superiores que lo conectaban a la divinidad, de la parte animal, de la parte del cuerpo físico y de las emociones. Entonces nosotros tenemos como una escisión interna causada por esta serpiente, ¿no? Que se representa en Da'at, que es la Sefirot número 11, que tiene que ver con el conocimiento, justamente, ¿no? Entonces se habla de que, si bien al comer del árbol del conocimiento y del bien y del mal, Adán y Eva, que representan el femenino y el masculino en el ser humano, tienen una caída, una gran caída de la conciencia, porque evidentemente ya no están unidos a la divinidad, sino que ahora tienen que caer a la tierra para trabajar, para vivir lo que es estar separado de la divinidad. Cuando ocurre esto, Da'at representa, por un lado, ese abismo que separa a la Tiferet, que es la Tiferet representa al yo, al verdadero yo, al yo real interior, separa a Tiferet de Keter, que es la corona, que es el último chakra, que es la conexión divina. Entonces tenemos una separación causada por la serpiente. Pero a la vez también nosotros podemos superar, por así decirlo, podemos volver a integrar, a conectar, a unir esas dos partes si trabajamos sobre el conocimiento, si trabajamos sobre nuestro propio autoconocimiento. Y esa es, al final, la enseñanza de los cabalistas, de que con autoconocimiento podemos llegar a unir de nuevo el árbol del bien y del mal. O sea, perdón, podemos unir de nuevo el árbol de la vida, el árbol de la vida. En el Bereshit se habla de que cuando son expulsados, unos querubines con espadas están flanqueando, están defendiendo el árbol de la vida. Pero podemos volver otra vez a integrarnos en ese paraíso original, a través del conocimiento. Esa gran escisión, por así decir, como decimos, que se produjo entre Jochma, Binah hacia abajo, ¿verdad? Tiene que ver también con los dos hemisferios, con unir los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho se refiere a Jochma, que es la sabiduría, y se habla del padre que siembra la semilla, es el potencial a desarrollar, está más allá del espacio y del tiempo, es la sabiduría real de toda la información que recibimos, también llamada como inconsciente colectivo por Jung, por ejemplo. Y la Binah es la inteligencia, es el entendimiento que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, es decir, con el análisis y la síntesis de toda esa información que está presente en Jochma. Uno de los grandes problemas, que vamos a ir hablando, pero uno de los problemas que tenemos nosotros como occidentales,
también es esa escisión entre los dos hemisferios con un desarrollo, un excesivo desarrollo de la biná, que es el hemisferio izquierdo, que es del análisis. Cuando hay un excesivo análisis, como ocurre muchas veces con la ciencia, nos perdemos en ese análisis y no podemos entender, no podemos comprender lo que es la totalidad. Esta caída del paraíso, como recién explicaba, tiene que ver con una caída en la vibración de la conciencia. Si bien en el Edén, ¿no?, antes de esa caída, cuando estábamos unidos a la divinidad, habitábamos en una hora, no había tiempo, todo era hora. Cuando caemos, entramos en el tiempo, en la transitoriedad y en la condición ordinaria. Esta caída no es solo de conciencia, también es una degradación de la motivación humana. Es decir, las motivaciones humanas ahora pasan a estar orientadas desde la deficiencia, desde la carencia. Esto es importante, porque a la vez también esto explica cómo, como todo símbolo, nos sirve para entender como diferentes fractales de la realidad. Entonces, según el nivel de conciencia que tengamos, también pues captaremos más o captaremos menos. Eso yo puedo hablar ahora mismo desde un entendimiento mío, y habrá personas que entenderán una parte, otras entenderán otra. Yo mismo no entenderé ciertas cosas dependiendo de dónde estemos. Pero sí, la deficiencia es importante entenderla, porque si bien en el paraíso se habla de que el ser humano lo tenía todo y nombraba, es decir, creaba su realidad a través de nombrar, porque el nombre es como creamos, los árboles, los alimentos, los animales, el ser humano daba nombre y manifestaba esas ideas. Sin embargo, en la caída perdemos esa conexión, porque perdemos la conexión con la fuente y tenemos que esforzarnos. Por eso se habla de que el hombre tiene que esforzarse para sacar de la tierra los frutos y la tierra le da espinos y suda, y la mujer pare con dolor. También estamos hablando de crear, es decir, la relación con la tierra, con los frutos, con nuestra creatividad, empieza a estar asociada con la carencia y con el dolor. Y aquí es donde aparece el ego, ¿no? El ego, como esa identidad ilusoria, aparece en un medio inhóspito, ¿eh? Imaginaros, pues, que Adán y Eva estaban en el paraíso, en ese paraíso rebosante de vida, creando vida, desnudos, porque no existía la vergüenza, tampoco existía la culpa, pero de repente son expulsados y aparece, lo primero que aparece es el ego, porque lo primero que aparece es la vergüenza y la culpa, como emociones tóxicas, porque ya se sienten diferenciados, como se sienten algo diferente de la divinidad, y también entre el hombre y la mujer hay una separación. Como hay separación, aparece el ego. El ego es una identidad ilusoria que lo que hace es crear una sensación de seguridad, ¿no? Es como una máscara que intenta crear una estrategia para volver otra vez a unirnos, pero de una manera que no es eficiente, todo lo contrario, porque cada vez nos separa más. Es como el concepto del pecado, ¿no? El pecado tiene que ver simplemente con una separación. Es una separación, es una escisión. Entonces, a partir de ahí, imaginaros el quilombo que se forma, ¿no? Cuando Adán y Eva son expulsados del paraíso y, bueno, la Biblia nos habla de una siguiente escena en la que aparecen ya Caín y Abel, y bueno, ya aparece el primer drama del fratricidio, la muerte entre hermanos por envidia, con lo cual aparece la envidia, la culpa. Estas emociones que antes evidentemente no estaban, cuando teníamos un nivel de conciencia de unidad, empiezan a aparecer estas emociones y se van transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Ese gen de la serpiente, que fue, bueno, aparte no lo he dicho, pero este símbolo de la serpiente tiene que ver también con la sexualidad, ¿no? La serpiente siempre ha representado la energía sexual. Entonces, cuando Adán y Eva tienen relaciones sexuales desde un lugar que de la serpiente, estamos hablando de que tienen relaciones sexuales desde un lugar que no es desde la unidad, ¿no? Desde el amor, sino que es desde un lugar que es básicamente egoísta. Eso fue lo que propició esa caída.
es decir, engendrar seres humanos desde una condición, desde un lugar de egoísmo, desde un lugar de no unidad, desde un lugar de separación. Esto también es súper importante entenderlo porque, bueno, tiene que ver con la sexualidad y ya hablaremos de ello, pero explica cómo también esto se va transmitiendo de generación en generación. Entonces el ser humano que nace, ya nace con una serie de condiciones impuestas por esos ancestros, ¿no? Es decir, no nacemos, digamos, como danes en el paraíso, ya nacemos con esa carga que pues en nuestra vida pues iremos liberando, ¿no? A través de nuestra rectificación, el tikkun. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque esto, aparte que explica muchas cosas de por qué el sufrimiento humano tiene que ver tanto con la falta de unidad, de unión con el todo, en el momento en el que se crea ya una imagen de un yo separado de los demás, aparece toda la carencia, aparece la carencia, ¿no? Como bien. Entonces, el ego lo que crea es una estrategia para tratar de conseguir del mundo eso que le faltó, ¿no? Ese amor que ya está como anhelando. Entonces, para ello crea diferentes estrategias y eso, bueno, lo he explicado muchas veces y lo explicaré en otra charla sobre el eneagrama y las nueve estrategias básicas del carácter para lograr ese amor, ¿no? A través pues, de los pecados, a través de la lujuria, a través de la gula, a través de los pecados que ya conocemos, ¿no? Son formas que tiene el ego de conseguir lo que quiere, pero de una manera equivocada, porque es a través de captar algo del exterior para llenarse, cuando realmente es al revés, es yo internamente me uno y desde ahí yo creo, yo entrego, ¿no? Como en el paraíso. En el paraíso estábamos completos y estábamos rebosantes, creábamos. Sin embargo, después del paraíso nos vemos a nosotros mismos como yoes, egos, aislados, que tienen que sobrevivir y para sobrevivir tienen que hacer un montón de estrategias, muchas de ellas que no tienen que ver con nuestra verdad, tienen que ver simplemente con pues, el éxito, la mentira, el engaño, en fin, estrategias, ¿no? Y todo esto es importante porque cuando una persona viene a terapia, a psicoterapia conmigo, y queremos trabajar el árbol de la vida, principalmente hay dos objetivos. Y en general, cualquier psicoterapeuta tiene dos objetivos. El primero es el más evidente y es el que casi todas las personas demandan, que tiene que ver con el sufrimiento, ¿no? En hebreo se habla de la clipot. La clipot es como la cáscara que cubre esas sefirot, como una cáscara que impide que brille, ¿no? Impide que la luz se expanda o que la luz se transmita. Es una especie de como de cáscara que se genera, esa cáscara se genera justamente por un desequilibrio. Y eso se ve como un sufrimiento, porque cuando la persona está desconectada de la luz infinita, que es al final lo que somos, esa luz del creador, lo sentimos como un gran sufrimiento, porque es cuando sentimos la soledad, sentimos la angustia, el dolor, la muerte, ¿no? Todo eso viene justamente de la separación. Entonces la persona cuando llega generalmente a una psicoterapia, viene porque quiere eliminar un sufrimiento. El problema es que mientras la persona esté enfocada en el sufrimiento, su atención y su energía esté puesta en el sufrimiento, no está ocupando su energía en crecer. Esa es la segunda motivación. La segunda motivación viene a partir del querer crecer, del querer integrarse. Entonces lo que le mueve a la persona es el crecimiento personal. Pero lamentablemente la gran mayoría de personas lo que les mueve es el dolor, es decir, quieren venir a psicoterapia porque no quieren seguir sufriendo. Hay otras que no, que ya están en la segunda fase, en la que ya no solamente es dejar de sufrir, sino que es que además quiero crecer. ¿Por qué? Porque quiero entregar más amor, porque quiero mejorar mi relación de pareja, porque quiero mejorar mi trabajo, porque quiero, ¿se entiende? Es decir, hay una motivación por mejorar, no una motivación por dejar de sufrir.
Y esto es importante porque, aunque empecemos con la número 1, empecemos desde las Clipot, siempre tenemos que movilizarnos hacia el crecimiento y el equilibrio. Porque la persona, de hecho, es que siempre va a estar con un sufrimiento y después con otro, mientras no esté orientada al crecimiento. Porque siempre vamos a estar fragmentados hasta que vayamos en ese proceso de ir integrando realidades superiores. Mientras no estemos en ese movimiento de expansión de la conciencia, vamos a sentirnos como fragmentados de la totalidad. Entonces, al final, detrás de todo sufrimiento, lo que hay es ignorancia. ¿Ignorancia de qué? Pues de las dimensiones superiores, ¿no? Del árbol. Y la dualidad del bien y del mal es lo que nos impide justamente poder ver el árbol completo. Es decir, cuando nos posicionamos en que esto que me sucede en la vida es malo o esto es bueno y generamos apego o generamos rechazo, estamos separándonos de lo que nos ocurre y no estamos viendo el cuadro completo porque estamos posicionándonos en un lado o en otro, ¿no? Y en esto se basa la dualidad. Y ahí es donde el sistema, pues, digamos que aprovecha todo esto, evidentemente, para dividir y vencer, ¿no? Para esclavizar, por así decir, durante muchos milenios a las personas. Entonces, a la pregunta que yo me hacía al principio, ¿qué función tiene la cábala en la psicoterapia? La respuesta sería extraer del alma la mejor versión de nosotros mismos. Es decir, sacar nuestro máximo potencial. Todo ese potencial que tenemos y que podemos llegar a sacar de nosotros mismos. Esa luz lo podemos hacer a través de un proceso de autoconocimiento. O dicho de otro modo, de otra manera, que la semilla divina en nosotros pueda dar frutos en nuestra realidad concreta. Es decir, que esa semilla, ese potencial de divinidad que está presente en nosotros, se haga fruto, dé frutos en nuestra realidad. Ese es el objetivo real de la cábala, ¿no? Es una espiritualidad, pero una espiritualidad bien encarnada, no un bypass espiritual, ¿no? Como muchas personas quizás a veces lo viven. Es decir, voy a huir del mundo para refugiarme en la espiritualidad. No, no es un huir del mundo para refugiarme en la espiritualidad. Es unir los dos mundos, es unir el cielo con la tierra, es bajar la idea, bajar el espíritu, la semilla, a la tierra para encarnar. Bien, bueno, vamos terminando, porque lo que tenía previsto más o menos es la media hora. Y aquí tenemos algunos información para aquellos que os haya interesado esta breve introducción a lo que es el árbol de la vida aplicada a la psicoterapia. Podéis entrar en el grupo de Facebook. Aquí tenemos muchos recursos de conocimiento, de crecimiento espiritual, sobre la cábala. Hacemos publicaciones periódicas. Mi página web, donde podéis también encontrar, podéis coger una cita conmigo si queréis iniciar un proceso de psicoterapia. Y también pues, el libro que yo publiqué en Amazon, que ha publicado hace unos meses, sobre el camino del Homo Deus, que habla justamente de una guía espiritual de cómo podemos enfrentar estos tiempos que vivimos ahora de pandemia a través del conocimiento de la cábala, del árbol de la vida, y cómo ir integrando en este momento, porque además estamos en un momento histórico muy importante, ¿no? Que se habla de que las cabalistas y, bueno, un poco la tradición hebrea habla de los tiempos finales, los tiempos del Mesías, y es en donde estamos ahora. Entonces es muy importante saber cómo podemos responder a esos tiempos en los que actualmente estamos. Bueno, aquí os dejo la información por si queréis verla, y para el próximo lunes a las 8 vamos a organizar otro directo. En este caso vamos a generar también consultas que podéis hacer, preguntas relacionadas con vuestra vida, si queréis preguntar sobre temas de, no sé, de relaciones de pareja, de dinero, en fin. Vamos a hacer una consulta grupal
Así que podéis prepararos las preguntas para el próximo lunes, sería el lunes 19 a las 8 de la tarde. 8 de la tarde, hora española, si me estáis viendo en Latinoamérica. Y apuntaros las preguntas y así pues lo podemos hacer de una manera más participativa. Ok, pues un gran saludo y estáis súper bien.